Hola amigos. En este video les hablaré de todos los Lord Sith que existieron hasta el momento. Esta lista contiene más de 90, así que empecemos. Xendor fue el general de las legiones de Letou, un grupo que usó el lado oscuro de la fuerza. Él se puso en contra de los Jedi, y decidió librar una guerra contra la Orden Jedi, pero no estaba solo ya que Arderlin, su amante, lo acompañaba. Se lo caracterizaba por ser un hombre muy poderoso. Darth Nehru, también conocido como el dios rey inmortal de Prakit, fue un emperador de los señores Sith, que gobernó el planeta Prakit. Él tenía la habilidad de engañar a la muerte, ya que podía traspasar su esencia a otro cuerpo. Hadas, fue el rey de Corriban, su tierra natal, y de los Sith, reinó casi 300 años, por esa razón, muchos creían que su reinado sería eterno. Se lo caracterizaba por ser muy alto, y por tener la piel de color parecido al carbón. Se convirtió en un maestro de la magia Sith, su holocrón fue muy buscado, mayormente porque poseía una fuerza increíble. Daka Graush, fue un hechicero de la especie Sith, que vivió en el planeta Corriban y en el que fue rey por muchos años, hasta su posterior muerte en 6950 antes de la batalla de Yavin. Ajun Tapal, fue uno de los antiguos Sith que fundaron el Imperio Sith. Al llegar a Corriban se convirtió en el primer señor oscuro, de los llamados Sith. Tulakort fue un señor oscuro Sith, que reinó al Imperio Sith en sus primeros años. Simus, fue un Lord Sith que perdió casi todo su cuerpo al luchar con Marka Ragnos, por el título de señor oscuro y también por el dominio del Imperio Sith. Pero Simus fue derrotado y decapitado. Así, sin cuerpo tuvo que vivir por el resto de su vida, siendo un concejal Sith. Marka Ragnos, fue un señor oscuro de los Sith, que vivió por más de 100 años, su reinado también fue muy longevo. Él y Simus se enfrentaron en un duelo, y como lo dije en el anterior Sith, Marka Ragnos, acaba por decapitar a Simus. Ludo Kresh, fue un Lord Sith, que vivió 500 años exactamente. Durante la guerra hiperespacial, fue un hombre muy importante en los Sith, también era un humanoide Sith, como todos los del planeta Corriban. Naga Sadow, también llamado Darth Naga Sadow, fue un Lord Sith, uno de los más poderosos. Él fue el responsable de la guerra hiperespacial, esa guerra casi destruye a toda la República. También era miembro de una orden religiosa que practicaba la magia Sith. Sharda Khan, fue un Lord Sith, que durante la guerra hiperespacial, recibió las órdenes del señor oscuro Naga Sadow. Tolgal Ram, fue un Lord Sith, de la especie Sith, que vivió durante la guerra hiperespacial. Fridon Nath, fue un señor oscuro Sith, cuyo planeta natal, era Onderon. Él anteriormente había sido un joven Padawan que cayó en el lado oscuro de la fuerza. Naga Sadow lo entrenó. Alema Keto, fue la que junto a Satal Keto, fundaron la sociedad secreta de los Krat, asesinando a Lord y a Lady Keto, esta última era su madre. También fue entrenada por Fridon Nath. Satal Keto, fue un humano, que cofundó junto a su prima la organización secreta de los Krat. Él y su prima mataron a sus respectivos padres. Satal y Alema Keto, gobernaron el sistema Emperatriz Theta. Respecto a este Sith, no se tiene mucha información. Exar Kun fue un señor oscuro de los Sith, y uno de los más poderosos. Anteriormente había sido un aprendiz de un maestro Jedi, conocido como Bodo Siosgvas, o Bodo. Exar Kun junto con Ulic Qel-Droma, formaron la hermandad de los Sith. Krado, fue un ser proveniente del planeta Katar. Él, al igual que Exar Kun, y su pareja Silvar, había sido un aprendiz del maestro Jedi, Bodo. Pero decidió servir y seguir el camino de Exar Kun. Finalmente muere, en una misión suicida, que le había ordenado Exar Kun. Ulic Qel-Droma, fue un caballero Jedi, que fue seducido por el lado oscuro, gracias a que los Krat lo habían secuestrado. Ulic sirvió bajo las órdenes de Exar Kun, en la hermandad Sith. Darth Revan, fue un señor oscuro de los Sith, que tuvo grandes papeles, en diferentes guerras.
Era amigo de Darth Malak, hasta que este lo traicionó. Nació en el 3994 antes de la batalla de Yavin, posiblemente en un borde exterior. Entre uno de sus logros está haber matado al líder mandaloriano, Mandalor el Máximo. Darth Malak, anteriormente conocido como Alet, fue un señor oscuro de los Sith. Antes de ser Sith, había sido un gran Jedi y comandante militar. Era compañero de Rivan, con quien, junto a otros Jedis, mataron a los mandalorianos. El humano nacido en Keileri tenía una gran capacidad para aprender, esto es lo que lo llevó al lado oscuro. Darth Brandon fue la mano oscura de Darth Malak, quien la habría enseñado. Esto pasó luego de que Darth Malak traicionase a Darth Revan. Galas fue un joven, que habría trabajado con los Sith, hasta que este decidió abandonar su embajada. Al saber esto, los Sith lo torturaron, y posteriormente lo mataron. Jorah Kun fue un maestro Sith, que estuvo a las órdenes de Exar Kun, y posteriormente a las órdenes de Darth Malak. También fue el maestro de Utar Duin, quien después lo mataría o eso se cree. Utar Duin fue un maestro Sith y director de la Academia Sith, que ganó su título al ganarle un duelo a su maestro Jorah Kun. Yuturaban fue la aprendiz del maestro Sith, Utar Duin. Ella también era una instructora y mentora de la Academia Sith. Hata fue un estudiante de la Academia Sith, más allá de eso, casi no se conoce nada de él. La Zoe era una estudiante Sith, y aprendiz del maestro Sith Utar Duin. Ella desafió a Lord Revan, con quien más tarde obtendría un holocrón. Sion, o conocido como el Señor Dolor, fue un señor Sith, que participó en la Gran Guerra Sith, y sirvió durante el Imperio Sith de Exar Kun, el Imperio Sith de Darth Revan, y el Triunvirato Sith. Él gracias a su fuerza y odio de voluntad sigue vivo, ya que su cuerpo está destrozado. Darth Nihilus fue un señor oscuro Sith, que reinó durante el Triunvirato Sith, junto a Sion y Atraya. Él fue uno de los sobrevivientes de la batalla de Malachor V. Atraya había sido su maestra, hasta que Nihilus decidió traicionarla, con ayuda de Darth Sion. Darth Nihilus fue muy importante en la exterminación Jedi, donde estos casi se extinguen. Finalmente Nihilus fue derrotado por la Jedi exiliada. Creía, fue una maestra Jedi, aunque luego de caer en el lado oscuro, se le conocería como Darth Traya. Ella había sido traicionada, tanto por los Jedis, como por los Sith, por eso decidió vengarse de la fuerza, ya que creía que por su culpa, todas esas cosas le habían pasado. Finalmente y al igual que Darth Nihilus, Darth Traya fue derrotada por la Jedi exiliada a los 52 años de edad. Fanius, más conocido como Darth Ruin, fue un señor oscuro Sith. Él al abandonar a la Orden, se llevó consigo más de 50 Jedis, y creó al nuevo Imperio Sith, y iniciaron las nuevas guerras Sith, pero el nuevo Imperio era muy inestable, lo que condijo a que se desuna. Darth Ruin fue asesinado, por sus propios seguidores. Darth Revan, fue un Lord Sith, que se puso el nombre de Revan, por el antiguo señor oscuro, Darth Revan o Revan. Él vivió durante las nuevas guerras Sith. Belia Darsu, fue una dama oscura de los Sith, que reinó por 20 años aproximadamente, en las nuevas guerras Sith. Mucho más no se conoce de esta dama Sith, ya que se le nombró muy poco. Skere Khan, fue un señor oscuro Sith, que reinó en las nuevas guerras Sith. Él había iniciado una guerra de los Jedis en el planeta de Ruusan, aunque tiempo después, a sus 44 murió, por culpa de la bomba mental. Hitandi, fue una Lord Sith, que vivió en las nuevas guerras Sith, bajo el mandato de Lord Khan. Ella anteriormente había sido una Jedi entrenada por el maestro Anda. Ella al igual que Lord Khan y los Sith, murió a causa de la bomba mental, algo realmente destructivo. Kaox Skrull, fue un asesino y Lord Sith, que vivió durante el final de las nuevas guerras Sith, bajo las órdenes de Lord Khan, con quien tenía un enlace mental. Cordis, fue un Lord Sith que junto a Kopesi y Cas-Im, intentaron derrocar a Lord Khan, y a su hermandad, pero falló y fue asesinado por su estudiante Darth Bane. Darth Bane, uno de los más poderosos e importantes Lord Sith de la historia. Él habría reinado ya en el final de las nuevas guerras Sith, reconstruyendo a la Orden Sith, ya que ésta estaba destruida.
También creó la regla de 2, que se trataba de que solo podían haber 2 Sith en la galaxia, el maestro y el aprendiz. Esta regla la creó, ya que, la gran mayoría de seguidores o Sith de la Orden, se peleaban y se mataban mutuamente para ser Siths. Vivió durante 40 años, aunque, su espíritu de la fuerza, fue incapacitado siglos después. Darsana, fue una humana Jedi. Ella se unió al lado oscuro, ya que en la campaña de Ruusan, en las nuevas guerras Sith, se extravió y se encontró con un ser natal de ese planeta, llamado Leia. Este fue asesinado por un explorador Jedi, lo que contrajo su furia y odio. Rápidamente y sin dudarlo mató al Jedi. Darth Bane, interesado por esta joven, la tomó como una aprendiz, a la cual entrenó bajo distintas condiciones, y distintos planetas. También reinó con Darth Cognus, quien había sido su aprendiz. La cazadora, fue una asesina, que tuvo de misión atrapar a Darth Bane, de lo cual se arrepintió y le pidió a este que le enseñe los caminos oscuros de los Sith. Darth Bane aceptó, y desde ese momento empezó a llamarse Darth Cognus. Darth Millennial, fue un Lord Sith que fue aprendiz de Darth Cognus, y que fue miembro de los Lores Sith de Darth Bane. Millennial, cansado de la regla de 2, decidió escapar e instalarse en Dromund Kaas, donde descubrió a seres, que eran sensibles a la fuerza. Estos durante el imperio de Darth Sidious, les sirvieron. Se dice que Millennial vivió más de 1000 años, y lo que más llama la atención, son sus 3 ojos. Darth Vectibus, fue un señor oscuro de los Sith, que anteriormente era un hombre de negocios que se dejó llevar al lado oscuro, al descubrir energía del lado oscuro en una mina. Él llegó a pertenecer a la Orden de los Lores Sith, aunque tiempo después, decidió irse a vivir con amigos y familiares pacíficamente, hasta su muerte. Darth Guile, fue un señor oscuro de los Sith, que reinó después de Darth Vectibus. Darth Greybit, fue un señor oscuro de los Sith y el último en el linaje Sith de Darth Bane. Greybit fue atraído por el lado de la luz, este robó un holocrón, para que ningún Sith lograra la vida eterna. Por culpa de esto fue asesinado por su aprendiz, que lo sucedería. Darth Jean, fue una aprendiz y maestra Sith, que fue entrenada por Darth Greybit, a quien asesinó, ya que creía que sus métodos no eran los correctos. Darth Ramage, fue un señor oscuro de los Sith, que también era un científico. Darth Tenebrous, o por su nombre original, Rugues Nome, fue un Lord Sith y diseñador de naves. Como Lord Sith, él era un genio, ya que era de la especie Bit. Aquella especie se conocía por ser muy inteligente, y por ser muy buenos músicos. Tenebrous, como diseñador, tenía una gran reputación en toda la galaxia, ya que sus diseños eran legendarios. Él fue el maestro de Darth Plagueis, y de Darth Venamis. Darth Venamis, fue un Lord Sith, que fue entrenado por Rugues Nome, más conocido como Darth Tenebrous. Tenebrous al entrenar a Venamis, rompió la regla de 2, ya que tenía otro aprendiz. A pesar de esto, Venamis usó el título de Darth, aunque no legítimamente. Ego Damask, más conocido como Darth Plagueis, fue un señor oscuro de los Sith, que había nacido en el planeta Migeeto. Él estaba obsesionado con la vida eterna, ya que trató de engañar a la muerte con la manipulación de midichlorianos. Estos son pequeños seres que viven dentro de los seres vivos, que hacen que se pueda usar la fuerza. Cuantos más tengas en el cuerpo, más fuerza podrás usar. Plagueis, fue el maestro de Darth Sidious, que lo mató mientras Plagueis dormía. Xanatos, fue un Jedi oscuro, que fue padawan del maestro Jedi, Qui-Gon Jinn. Era hijo de un gobernador talosiano, llamado Crion, y un hermano llamado Neison, quienes posteriormente serían asesinados por Qui-Gon. Gracias a esto, y al creciente deseo de las riquezas de su padre, Xanatos, se convirtió en un Jedi oscuro, y en el líder de la compañía minera Off-World en Talos If. Xanatos finalmente se suicidaría, lanzándose a una piscina de ácido. Darth Sidious, o Palpatine, fue un emperador, de hecho el primer emperador del Imperio Galáctico, el más poderoso. Él trabajó como canciller en la República, aunque con malas intenciones. También entrenó a Darth Maul, y a Darth Vader. Sidious fue entrenado por Darth Plagueis, aunque como siempre, Sidious lo mató.
Él seguía la regla de dos, ya que a lo primero fue el con Maul, luego de su aparente muerte, tomó de aprendiz a Anakin Skywalker. Bruce Chun fue un Jedi oscuro, que murió a la corta edad de 13 años. Este joven Jedi buscaba ser el padawan de Qui-Gon Jinn, pero finalmente este terminó por elegir a Obi-Wan Kenobi. El Jedi oscuro Xanatos llevaría a este joven al lado oscuro de la fuerza, convirtiéndose así en una especie de ayudante de Xanatos. Bruce Chun cumplió muchas misiones para Xanatos, mayormente eran de robar objetos valiosos del templo Jedi. Bruce Chun moriría al caer en un acantilado, al luchar contra Obi-Wan Kenobi, quien intentaría salvarle, pero fue demasiado tarde. Todo esto ocurrió en el cuarto de las 1000 fuentes. Darth Maul, o por su nombre original Maul, fue un señor oscuro de los Sith, y aprendiz del emperador Palpatine, o Darth Sidious. Maul fue entregado por su madre a Darth Sidious cuando era un niño, este le enseñó las técnicas y los conocimientos Sith. Darth Maul vivió 54 años, aunque murió un par de veces. Darth Tyrannus, más conocido como el Conde Dooku, fue un Lord Sith, que anteriormente habría sido un maestro Jedi, durante más de 60 años. Gracias a varios problemas, Dooku fue perdiendo más y más fe en la República. Bajo las influencias de Palpatine, Dooku se fue cambiando al lado oscuro de la fuerza. También fue conde de Sereno, y por culpa de él se armaron las guerras clónicas. Posteriormente sería asesinado por Anakin Skywalker, quien le habría cortado la cabeza. Kimaen Jai Shelal, posteriormente conocido como Darth Grievous, fue un comandante del ejército droide de la Confederación de Sistemas Independientes. Grievous era un Kalish, que luchaba contra los Sith, en un conflicto. Grievous alcanzó a matar muchos Sith, por lo que los Kalish lo respetaban y adoraban mucho, hasta considerarlo un dios. Asajj Ventress fue una Jedi oscura, que sirvió para el Conde Dooku. Ella fue salvada de su planeta natal, por el maestro Jedi Kinaret, quien posteriormente sería asesinado cruelmente, esto despertaría su odio, y haría que mate a todos los señores de guerra de su planeta natal, Rat-a-Tac, pronto sería entrenada y nombrada comandante de la Confederación de Sistemas Independientes, por el Conde Dooku, quien la asesinaría tiempo más tarde. Kadrian fue un acólito oscuro del Conde Dooku, que trabajó para la Confederación de Sistemas Independientes. Antes de eso, había servido fielmente a la Orden Jedi. Más tarde moriría por un corte en la cintura que le hizo Shaitin Tebos, que era un agente de la República secreto. Komari Bosa fue una aprendiz del Conde Dooku. Komari Bosa fue atraída por el lado oscuro, gracias a las torturas de la banda Gora, quienes la habrían capturado, después de creerse que estaba muerta luego de la batalla de Baltizar. Sora Bulk fue un Jedi, que sobrevivió a la batalla de Geonosis, luego de ser llamado para rescatar a Obi-Wan en aquel planeta. Luego de eso decidió separarse de la Orden, aunque luego se pasaría al lado oscuro de la fuerza, y sería un acólito oscuro entrenado por el Conde Dooku, y perteneciendo a la Confederación de Sistemas Independientes. Si no sabes lo que eran los acólitos oscuros, te lo explicaré. Eran Jedis oscuros liderados en secreto por el Conde Dooku. Anakin Skywalker, o más conocido como Darth Vader, fue un Jedi y posteriormente un Lord Sith aprendiz de Darth Sidious. Vader había sido entrenado por Obi-Wan Kenobi, y aceptado por el Alto Consejo Jedi, ya que se creía que él era el elegido, el que traería el equilibrio a la fuerza, y destruiría a los Sith. Luego se casaría con la ex reina de Naboo, Padme Amidala, a quien embarazaría. Anakin fue el maestro de Ahsoka Tano por unos años, ya que posteriormente se pasaría al lado oscuro de la fuerza, gracias a las influencias de Palpatine, y a sus claros rasgos Sith, ya que este tenía mucho odio dentro de sí. Anakin y Palpatine, junto a unos clones manipulados, asesinaron a la gran mayoría de Jedis existentes, en el gran exterminio Jedi. Continuamente lucharía con su maestro Obi-Wan Kenobi, quien le cortaría la mayoría de sus extremidades, lo que provocó que tenga que usar un traje especial, para toda su vida. Ya conocido como Darth Vader, Anakin fue uno de los más temidos, y poderosos Lord Sith de la historia. Lord Vader, habría sido derrotado por su hijo, Luke Skywalker.
Yerek fue un maestro Jedi y un arqueólogo que al pasarse al lado oscuro sirvió como inquisidor para el Imperio. Yerek era muy poderoso, pero eso no le alcanzaba, él siempre quería más poder, enloquecido por esto fue al Valle de los Jedis, pero fue asesinado por un Jedi novato, llamado Kyle Katarn. Boca Seca era uno de los 7 Jedis oscuros liderados por Yerek. Bog disfrutaba de hacer daño, y se decía que estaba muy loco. Yun fue uno de los 7 Jedis oscuros. Saris fue una de las 7 Jedis oscuras que estaban afiliadas al Imperio e intentaban reclamar el Valle de los Jedis, también fue maestra de Yun. Mara Jade fue una maestra Jedi que había servido al Emperador Palpatine como su mano y como su asesina. Jade fue entrenada por Palpatine, convirtiéndola con una poderosa Jedi oscura. Luego de la muerte de Palpatine, Jade se uniría a Talon Karrde, trabajando en numerosas ocasiones con Luke Skywalker, y así a lo largo del tiempo, enamorándose de él. Tiempo más tarde se casarían y Jade entrenaría a Jaina y a Anakin Solo. Finalmente sería asesinada por su sobrino, Jacen Solo, que resultó ser un Sith. Galen Marek fue un aprendiz de Darth Vader, que solo vivió 17 años. Vader habría asesinado a su padre, y se habría llevado a Marek para entrenarlo y para convertirlo en un futuro Sith, aunque sus planes eran de solo utilizarlo para eliminar rebeldes y Jedis que escaparon de la Orden 66. Marek murió al firmar el tratado coreliano con los rebeldes, y ser engañado por Vader y Palpatine, posteriormente se sacrificaría para que los rebeldes escapasen. Savage Opress fue un guerrero y hermano de Lord Sith, Darth Maul, que trabajó bajo las órdenes de Asajj Ventress y las Hermanas de la Noche, y del Conde Dooku. Savage Opress sería asesinado por su Lord Sith, Darth Sidious. Flint fue un aprendiz de Darth Vader, que trabajaría para él, luego de que sus padres murieran. Flint anteriormente era un soldado de asalto. Brakis fue un espía, que trabajó para el Imperio. Este formó la Academia de las Sombras y le enseñó sus conocimientos a su aprendiz Sek. Kadan fue un caballero Jedi y un gran filósofo, que cayó al lado oscuro, al cuestionar la visión que tenía la Orden Jedi sobre la oscuridad, decía que debía haber un balance, para que se llegase a la verdadera fuerza. Atraído por la oscuridad, se uniría al Imperio y se convertiría en el Profeta Supremo. Kam Solusar era un caballero Jedi, que cayó al lado oscuro de la fuerza, aunque más tarde volvería al lado luminoso, gracias a Luke Skywalker. El Inquisidor fue un inquisidor del Imperio Galáctico, y aprendiz de Darth Vader, aunque también trabajaba ante sus órdenes, las cuales eran destruir a los niños Padawan, incluyendo a sus maestros, así no suponían una amenaza para el Imperio. El Inquisidor moriría al soltarse de una pasarela, y muriendo por las llamas de un reactor destruido, tras su lucha con Kanan y su posterior derrota. Queller fue un caballero Jedi oscuro, que fue entrenado por Luke Skywalker. Queller habría entrenado a Brakis. Eitrir fue un Jedi oscuro, que fue entrenado por Darth Vader, había trabajado como procurador de justicia en el Imperio. Luego de la caída del Imperio, Eitrir sería el líder del Imperio renacido. Desan fue un Jedi oscuro que trabajó para Lord Eitrir, fue entrenado por el maestro Jedi, Luke Skywalker. Tavion Axmis fue una Jedi oscura, entrenada por el también Jedi oscuro Desan. Como Desan, sirvió al Imperio renacido, liderado por Lord Eitrir. Ella fue un cuerpo que más tarde usaría el viejo Lord Sith, Ragnos, aunque más tarde sería asesinada por Kor. Alora fue la aprendiz de Tavion, ella era muy fuerte y peligrosa, pero más tarde sería asesinada en una batalla Jedi, su asesino al igual que Tavion sería Kor. Arden Lin fue una Sith. Era maestro del Teras Casia y Verno durante 24 milenios. Arden Lin había sido la amante de Xendor, el primer Lord Sith de la historia, hasta se creía que esta era más poderosa que Xendor. Set fue un Jedi oscuro, encontrado en el submundo de Coruscant, y posteriormente entrenado en la Academia de las Sombras, por Brakis. Tiempo más tarde se haría amigo de los hermanos Solo, estableciendo un vínculo muy especial con Jaina Solo, quien le devolvería al lado luminoso de la fuerza.
Bergere, fue una caballera Jedi, que entrenó a Lumilla y posteriormente a Jacen Solo. Lumilla, fue una dama oscura Sith, que fue entrenada por Darth Vader. Lumilla, gracias a Luke Skywalker, tuvo que usar partes metálicas en su cuerpo, que la habría instalado Darth Vader, su maestro, luego de la muerte de Palpatine y de Vader. Se autoproclamaría dama Sith. Canor Hax, fue un guardia real, que esperaba ser Sith. Fue entrenado por la dama oscura Lumilla. Él y Lumilla se encargaron de eliminar a todos los profetas del lado oscuro. Tairi Veila, fue una Jedi oscura, que sirvió bajo las órdenes de Lumilla. Veila anteriormente había sido una Jedi, aunque luego de la muerte de su mejor amigo, Anakin Solo, todo cambió. Jacen Solo, conocido como Darth Caedus, fue un Sith, que sirvió a Lumilla. Caedus era el hijo de Han Solo y Leia Organa, fue entrenado desde pequeño por su tío Luke Skywalker, donde ya demostraba ser muy poderoso con la fuerza. Tiempo más tarde se alejaría de la nueva Orden Jedi, y se convertiría en un Jedi gris, o sea un Jedi que es independiente y no recibe órdenes. Jacen Solo, se convertiría en el aprendiz secreto de Lumilla, mientras se estaba uniendo con la Orden Jedi. Él fue el responsable de la muerte de Mara Jedi Skywalker, mientras que Luke se encargaría de matar a su maestra, Lumilla. Ya sin maestra, se autoproclamaría, Darth Caedus, Señor Oscuro Sith. Posteriormente sería asesinado por su hermana, Jaina Solo. Kylo Durron, fue un maestro Jedi, que durante un período muy corto se habría convertido en un Jedi oscuro. Snoke, fue un líder supremo de la Primera Orden, y su aprendiz fue Kylo Ren. Snoke, era un experto en el lado oscuro de la fuerza. Ben Solo, o más conocido como Kylo Ren, fue un miembro de los Caballeros de Ren, y parte de la Primera Orden. Siendo entrenado por Luke Skywalker, que habría formado la reciente Orden Jedi, Kylo Ren se sintió muy débil para completar los deseos de su tío, por lo que fue atraído por Snoke, hacia el lado oscuro de la fuerza, y posteriormente un caballero de Ren, y de la Primera Orden. Hux, fue un general de la Primera Orden, que tenía plena confianza en sus soldados y en sus métodos, ya que sus soldados no eran clones, sino niños robados y entrenados de diferentes planetas. Phasma o la Capitana Phasma, fue una general de sexo femenino, que lideraba a los soldados de asalto de la Primera Orden, bajo las órdenes de Snoke, y acompañada de Kylo Ren, y del Capitán Hux. Darth Krayt, fue un Lord Sith, que anteriormente había servido fielmente a la Orden Jedi. Krayt era amigo de Anakin Skywalker, ya que vivió más de 100 años, logró sobrevivir a las guerras clónicas, y al exterminio Jedi. Al volver a su tierra natal, Tatooine, intentó seguir una guerra contra el Imperio Galáctico, aunque tiempo después caería al lado oscuro, al ser capturado y posteriormente torturado por los Yuuzhan Vong, unos monstruos que usan cosas orgánicas para torturar y gobernar diferentes mundos. Krayt se convertiría en un Lord Sith, y en uno de los más temidos y poderosos, además de crear la nueva Orden Sith, donde reinó más de un siglo. Darth Ruin, fue un Sith, que sirvió bajo las órdenes de Darth Krayt. Ruin, entrenó a Darth Talon, quien lo asesinaría finalizado su entrenamiento. Darth Talon, fue una asesina y Lord Sith, bajo el mando de Darth Krayt, como dije anteriormente, fue entrenada por Darth Ruin y posteriormente lo asesinaría. Más tarde sería nombrada como una de las dos manos de Krayt. Darth Nihil, fue un Lord Sith, que trabajó bajo las órdenes de Darth Krayt. Al igual que Darth Talon, también era una de las dos manos de este. Nihil pasó el mayor tiempo de su vida, vagando por diferentes lugares, hasta que fue encontrado por la nueva Orden Sith y posteriormente reclutado. Darth Maladi, fue una Lady Sith, que fue capturada de su tierra natal, por los Sith, luego del asesinato de su padre. Maladi fue entrenada por Darth Krayt, y posteriormente nombrada Lady Sith. Maladi era experta en la tortura y en la manipulación mental, también era una excelente científica. Darth Maleval, fue un Lord Sith, que trabajó bajo los mandatos de Darth Krayt, haciendo para él muchas misiones. Darth Krul, fue un Lord Sith, que era muy leal a su líder Darth Krayt, realizó varias misiones para este, incluso arriesgando su vida.
En una de esas misiones, fue enviado a Bastión para matar al emperador Roanfell, aunque fue asesinado por este. Darth Strife, fue un Lord Sith que trabajó para Darkrai y su nueva orden Sith. Strife era conocido por su brutalidad, y por su increíble poder, esto le concedió el ser puño de Darkrai. Un puño era un comandante supremo de la nueva orden Sith. Darth Wirlock, fue un Lord Sith, que sirvió de teniente y protector de Darkrai. Darth Wirlock II, fue una dama Sith, que trabajó de teniente y guardia de Darkrai. Era hija de Darth Wirlock. Darth Wirlock III, fue un Lord Sith, que trabajó de teniente, y era muy fiel a su líder Darkrai. Era el hijo de Darth Wirlock II y nieto de Darth Wirlock I. Sarai, era una aprendiz Sith, que trabajó para Darkrai. Ella estaba destinada a ser la Darth Wirlock IV. Era tan poderosa que podía vencer sin problemas, a Darth Strife. Y bueno amigos, aquí termina este video. Si quieren más vídeos sobre Star Wars, solo déjenlo en los comentarios con sugerencias y cosas así. Muy bien, nos vemos.